Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados. Tras una semana que estuvo bastante movida, especialmente el día viernes, que tuvimos caídas importantes en los mercados, porque vuelven las tensiones entre Estados Unidos y China. Donald Trump canceló una reunión con China y amenazó con grandes alzas en tarifas. Un poquito esta historia ya la conocemos. Ataques, luego se retracta y genera mucha volatilidad en los mercados. Así que esto especialmente asociado a tierras raras, que eso puede tener implicancia en el futuro también con todo el desarrollo de la IA, que ha estado también muy en boga en los últimos días. Además, se generó una liquidación récord en el mercado de cripto, que eso generó caídas muy importantes en el Bitcoin, en el Ethereum y otras criptomonedas, así que se sumó todo ese ambiente bastante raro y que generó caídas importantes en todos los mercados. Aún no se conocen cifras de Estados Unidos, las últimas como las cifras de empleo, por ejemplo, por el cierre del gobierno, que esta semana nuevamente se debería votar si es que se aprueba este aumento en el gasto público, aumento en el techo de la deuda, para de esa forma volver a reabrir el gobierno de Estados Unidos. Y todo esto, por supuesto, hablando de las implicancias para tus inversiones, así que bienvenidos a una nueva visión semanal. Antes de comenzar, agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción, porque invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona, así que asesórate con nosotros, déjate ayudar para hablar sobre todos los temas relacionados al dinero, finanzas personales y, por supuesto, inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, lo que hablábamos, caídas importantes en los principales índices bursátiles. El S&P 500 y el Nasdaq caen un poquito más de un 3%, con un día viernes muy malo, que se desprende de todo esto que comentamos al inicio. El IPSA también corrige un 2,4%, aumenta la volatilidad de manera importante, aumenta este índice del miedo, el VIX, un 24,4%, el Bitcoin cae un 7,4%, el dólar index se recupera un poquito, un 1,2%, activo refugio, el dólar en Chile cae un 0,7%, el petróleo WTI cae un 4,3%, el oro sube un 3,2%, sigue en máximos históricos y el cobre también corrige un 5,2%. El tablero se ve mayoritariamente rojo. Tenemos caídas importantes de algunas tecnológicas como Apple cayendo casi un 5%, Nvidia cayendo un poquito más de un 2%. La que se salva ahí es AMD, que precisamente se anunciaron nuevas inversiones en esta empresa la última semana, y eso está generando también cierto impacto puntual de todo lo que está ocurriendo en torno a la inteligencia artificial. El consumo defensivo se desacopla, como habitualmente ocurre en este tipo de situaciones. El sector de consumo defensivo generalmente suele ser más estable y por lo tanto ahí tenemos algunas acciones que suben, al igual que el sector utilities, que está al costado derecho abajito, que también se recupera. Y volvemos a una imagen pasada, antigua, de investing.com. No alcanzó Investing a sacar una nueva caricatura, pero tenemos harto material hacia atrás, porque evidentemente que esto no es nada nuevo. Esta montaña rusa de discursos, de toda esta fricción que se ha generado entre Donald Trump y China y también el resto del mundo con los aranceles, vuelve. Y eso genera incertidumbre, genera grandes caídas el día de viernes. De hecho, esta semana estamos comenzando con una recuperación importante, así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días, dependiendo de cómo reaccionen los mercados ante estos anuncios, que no son nada nuevo, pero si llegan a tener validez, evidentemente que van a tener impacto en los mercados. El calendario de noticias, muy pocas noticias, la verdad. Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan subió un poquito, pero todo está absolutamente parado, estancado, porque el gobierno de Estados Unidos está cerrado. No tenemos datos oficiales del último mes. Y por ende, en todo este contexto, lo que ha ocurrido es que se ratifica la posibilidad de baja de tasas para fines de octubre. Por lo tanto, del nivel actual entre 4 y 4,25%, bajaría en 25 puntos la tasa a un rango entre el 3,75 y 4%. Y para la de diciembre también se ratifica una baja adicional. Así que el mercado está bastante ya decidido por una baja de tasas ahora en octubre y otra en diciembre. Así que es difícil que cambie mucho más el panorama desde el lado negativo. Ante estas probabilidades, lo único que podría ocurrir es que empiecen a salir datos económicos favorables y vuelvan los mercados a subir y todo a tranquilizarse, y ahí podría cambiar un poco, pero yo creo que en el contexto actual está bastante jugado el que van a venir dos bajas de tasas tanto en octubre como en diciembre. Y antes de que tuviéramos esta caída importante
del día viernes en la bolsa norteamericana tuvimos nuevos máximos históricos en la bolsa norteamericana, en el S&P 500, un 33avo máximo histórico este año en la bolsa norteamericana. Así que alcanzó máximo y luego una gran corrección que vivimos hacia el final de la semana pasada. Y en este contexto también hay que tener en cuenta y poner de cierta manera paños fríos y poner en contexto lo que está pasando con el cierre del gobierno. Esto no es nuevo, hemos tenido en todos los últimos presidentes, en todos los últimos gobiernos, hemos tenido este shutdown, que es el cierre del gobierno, porque no se aumenta el límite de la deuda, porque no hay más plata en definitiva. Y lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas ocasiones que ha ocurrido esto, desde incluso Bill Clinton, pasando por Obama y Donald Trump en el periodo anterior, la verdad que en todos esos periodos la bolsa subió. Así que no es algo que de cierta manera impacte a los mercados. Anteriormente sí, porque antes quizás era algo que realmente se tomaba en serio y era algo que generaba preocupación, pero en los últimos años finalmente siempre se ha llegado a un acuerdo y por lo tanto los mercados no se lo han tomado mal. Muy por el contrario, sube la bolsa en ese periodo. Y los invitamos a un webinar online en este mes de la educación financiera, un webinar que denominamos Finanzas Personales Básicas. Cómo iniciar con el pie derecho tu relación con el dinero y evitar errores pequeños y grandes. Esto será en 2 días, 2 jornadas bastante largas. Yo creo que van a ser 2 jornadas de 3 horas cada una, el 21 y 22 de octubre, para hablar de todos estos temas muy en detalle, muy desde lo básico, así que compartan esta información, súmense a este webinar, ya tenemos muchísimos inscritos, es absolutamente gratuito, así que el link está acá abajito en la descripción, súmense a este nuevo webinar que estaré haciendo yo el 21 y 22 de octubre a las 7 de la tarde. ¿Y cómo fue el comportamiento de las bolsas? Bueno, tenemos que el oro sigue subiendo, ya en el año subió un 52,4%, el Bitcoin con la caída de la semana pasada pasa a tercer lugar, subiendo un 21%, pero de todas formas los mercados desarrollados, exceptuando Estados Unidos, EAFE, sube un 24% y los mercados emergentes un 20%. Y baja bastante el retorno del Standard & Poor's 500, que estaba en 15 y algo, y baja al 12,4. Por lo tanto, se mantiene esta relación de mejores rendimientos para bolsas fuera de Estados Unidos respecto a Estados Unidos, que de todas formas sigue teniendo un muy buen desempeño en este año. Y aumenta el índice de volatilidad VIX a niveles sobre 20 puntos, pero todavía nada del otro mundo. Básicamente lo que nos dice la historia es que cuando el VIX sube a niveles sobre 40, sobre 50, ahí es porque hemos tenido una caída relevante en el mercado y podría ser una forma de aprovechar oportunidades en esas caídas. Pero hasta ahora no pasa nada. Un alza menor que demuestra esta mayor inquietud de los inversionistas en este contexto, pero que no cambia mucho la situación actual. Ahora, lo que sí cambia y lo que sí hay que ponerle mucho ojo es que el S&P 500 venía con una tendencia alcista muy fuerte. De hecho, la semana pasada hablábamos de que la tendencia es tu amiga. Bueno, esa tendencia amiga tuya que te acompaña en las alzas y tú puedes seguir aprovechando ese impulso. Cuando se rompe esa tendencia, ya la tendencia no es tu amiga y por lo tanto puede iniciarse una corrección más importante. Por ende, dejamos los 6.800 puntos como un nivel clave, como resistencia, y una corrección normal del 38,2% de Fibonacci nos llevaría a niveles de 6.100, 6.050 puntos, lo cual es bastante más abajo y ahí podría ser nuevamente un punto pivote, un punto de inflexión en donde podrían aparecer nuevamente las oportunidades. Así que atentos a este inicio de corrección si es que se confirma y vemos caída en los próximos días. Los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos celebran. Cuando las bolsas caen, generalmente los bonos del Tesoro suben y eso fue lo que pasó la semana pasada. Siempre esto es inverso. Acá vemos que el yield cae, por lo tanto eso nos quiere decir que subió el valor del bono y cae el yield, cae la tasa. Así que debería ir a buscar en el corto plazo la tasa este nivel del 4%. Y si rompe ese 4%, podría venir una baja considerable en las tasas, lo cual podría ser muy bueno para la renta fija y también para los créditos de largo plazo como los hipotecarios. Corrige muy fuerte China la semana pasada, precisamente con estas noticias. Había alcanzado niveles de 67, 68 puntos y ya estamos en 61 y fracción. Lo que sí es importante ahora es que el techo anterior, que era en 59 puntos, ahora es soporte. Eso es muy importante como oportunidad, como tener esos niveles clave como niveles en donde se podría apoyar estos mercados y aprovechar una oportunidad. Lo mismo con los mercados emergentes, que acá la caída es un poquito menor,
pero en este caso los 47,50 serían el soporte. Así que estamos en proceso de corrección ya iniciado, veremos hasta dónde llega. También el mercado europeo, el EWZ, que también está cayendo y manteniéndose en esta tendencia alcista, en este canal alcista que se ha respetado en las últimas semanas, meses. Y los mercados globales, el ACWI, el All Country World Index, corrige también de manera muy importante, algo así como 5 puntos, una caída muy fuerte el día viernes, así que también acá lo que fue anteriormente techo, 132 aproximadamente, debería ser soporte ahora. Así que veremos hasta dónde llegan estas correcciones, están en proceso. Y lo que no corrige es el oro, que ya va cercano a los 4.100 puntos. Mucha demanda por oro. El oro está subiendo, no para de subir. Está en una tendencia, en una racha impresionante. 4.100 puntos, 4.100 dólares la onza, la verdad, que ya está acercándose ahí. Así que por ahora no hay ningún cambio en este rally alcista del oro. Lo que sí, la semana pasada nos mostraba señales de optimismo, era el Bitcoin, que estaba intentando romper máximos, pero no lo rompe. Literalmente es una ruptura falsa en esos 124.000 dólares y de ahí viene una caída muy importante que nos deja más o menos igual a cómo estaba el Bitcoin semanas anteriores, con un piso en los 107.000 y fracción y por arriba los 124.000. Así que ese es el rango en el cual se sigue moviendo el Bitcoin y no cambia en nada esta situación respecto a lo que veníamos observando hace algunas semanas anteriores. Y el oro, ¿por qué sube tanto? Lo hemos dicho muchas veces, pero insistimos, Rusia y China han acumulado muchas toneladas de oro en lo más reciente. Desde el año 2020 al 2024 han aumentado prácticamente 2.000 toneladas, 2.000, acá no sé cómo es el número, 2.000 toneladas, 2.000 no sé cuánto, pero es mucho oro que evidentemente ha acumulado Rusia y China en esta guerra geopolítica, de cierta manera, sin lanzarse misiles, pero sí defendiéndose económicamente de Estados Unidos y China en particular, cambiando toda la inversión que había hecho en bonos del Tesoro de Estados Unidos por oro. Así que ese es el gran cambio que hemos visto precisamente en los últimos años. Y llama la atención que Suiza históricamente había sido un país que acumulaba mucho oro, muy seguro por esa razón. La verdad que se ha desprendido mucho de oro en el último tiempo. Hay un cambio importante ahí. Eso no lo había tenido en cuenta y me llama la atención. Y este año el dólar se ha debilitado mucho precisamente frente a estos activos refugios como la plata, el oro y el Bitcoin. Si el Bitcoin este año subió un 20, un 25, un 30% en algún minuto, bueno, eso es lo que el dólar se había debilitado respecto al Bitcoin. Lo mismo respecto al oro, que se ha debilitado el dólar respecto al oro un 50%. Ha perdido poder adquisitivo el dólar respecto a estos metales preciosos y al Bitcoin también, que hoy día es considerado un activo similar. Así que eso es muy relevante en tan poco tiempo, que ha sido lo que ha ocurrido este año 2025. Y bueno, fue un éxito el Patrimor al aire, así que lo vamos a seguir haciendo. Y la pregunta es, ¿te gustaría participar en este programa? Esta es tu oportunidad de conversar y ser escuchado por un asesor en finanzas personales. Lo vamos a hacer abierto, así que inscríbete, acá abajito está la inscripción, puedes contarnos tu experiencia, puedes llamarnos, ahí estamos coordinando todo tras bambalinas, por supuesto, pero te puedes inscribir en el link que está acá abajito para participar de este Patrimor al aire. Así que todos muy invitados a que se sumen a este nuevo programa, que lo vamos a hacer de ahora en adelante porque tuvo mucha aceptación, mucho éxito, le fue muy bien. Así que a la gente le gusta conversar con un asesor, hacer estas preguntas y que ojalá podamos nosotros responderlas de manera amplia. De esta forma aterrizamos en Chile y lo que ocurrió la última semana es que tuvimos el IPC, salió dentro de lo esperado, 0,4%. En el año tenemos una inflación acumulada del 3,3%, así que muy probablemente vamos a terminar otro año en torno al 4%. En los últimos 12 meses la inflación fue del 4,4%, así que sigue bastante elevada la inflación, pero esperamos ya pronto comience a desacelerarse y vuelva prontamente a ese nivel esperado, buscado por parte del Banco Central en torno al 3%. Pero por ahora, por lo menos, seguimos y este año vamos a cerrar con una inflación cercana al 4%. Y no cambia mucho el panorama de las elecciones. Tenemos a Janet Jara liderando, luego a José Antonio Kast y Evelyn Matei en tercer lugar. Lo que les traigo en esta oportunidad es cómo sería el escenario de segunda vuelta. Recordemos que esta es una votación que muy probablemente, si no seguro, con tantos candidatos vamos a tener segunda vuelta y por lo tanto la clave está en la segunda vuelta. ¿Y cómo sería una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara? 47-36. ¿Cómo sería Evelyn Matei frente a José Antonio Kast? Un escenario poco probable,
perdería Evelyn Matei con 30% respecto a José Antonio Kast 38%. Y Evelyn Matei respecto a Janet Jara también le ganaría 46 a 34. Así que incluso Franco Parisi, de hecho Franco Parisi es el escenario probablemente, al igual que Johannes Kaiser, y interesante esto, no lo había visto, porque antes también hasta incluso Johannes Kaiser le ganaba con bastante distancia a Janet Jara, ahora están bastante parejitos. Pero Franco Parisi también es una situación bastante similar. Entonces creo que eso responde a la poca gobernabilidad que podrían tener esos candidatos sin un apoyo contundente y por lo tanto mayores dudas al respecto. Así que interesante esa lectura y también interesante esta lectura de cómo cambia el escenario a futuro. Expectativa a futuro del país, en general, cómo se siente usted acerca del futuro del país y en general, previo a unas elecciones hay optimismo. De hecho, eso es lo que ha ocurrido ahora, precisamente, 53 puntos optimistas y muy poco pesimismo porque se espera el cambio de gobierno. Y esto no es ni derecha e izquierda, sino que generalmente esto ocurre. También pasó con Piñera en su minuto, previo a que dejara Piñera su mandato y asumiera Boric. Y lo mismo Bachelet previo a que asumiera Piñera. Esto es habitual y es porque en general creemos más de la cuenta de lo que puede hacer un país, o sea, un gobierno en este caso, un presidente respecto a lo que viene en el futuro. Evidentemente que no es lo mismo un gobierno que otro, por supuesto, por eso votamos, pero tampoco hay que sobredimensionar lo que pueda ocurrir después de unas elecciones presidenciales. Y de este modo pasamos al comportamiento del dólar, en donde el dólar index se mantiene estable entre estos 100 puntos por arriba como techo, por abajo los 96,4. Por arriba una fuerte resistencia que veremos si se mantiene como techo esos 100 puntos. Hasta ahora lo está logrando, pero veremos si es que eso eventualmente podría cambiar. Así que un fuerte techo en el dólar index, que precisamente es un techo para el dólar a nivel global, y en el caso del dólar en Chile se mantiene un escenario cada vez más estrecho. La semana pasada lanzamos un nuevo video para hablar sobre el dólar, lo estaremos haciendo una vez al mes ese video, así que atentos, pueden verlo en el canal de YouTube, el video del dólar en donde nos detenemos y analizamos en mayor profundidad lo que está pasando con el dólar en Chile. Y el comportamiento del cobre, evidentemente hay un impacto al final de la semana pasada por estas declaraciones de Donald Trump respecto a China, así que esos niveles altos que había alcanzado el cobre en 5,2 corrige de manera importante. De todas formas estamos a nivel en torno a $5 la libra, un alto nivel de precio del cobre, así que eso de todas formas es positivo, pero muy influenciado por lo que ha estado pasando en el medio ambiente, ya sea porque hay huelgas, porque hay paralizaciones de minas y también por este ruido político o geopolítico entre Estados Unidos y China. Y aterrizamos en el comportamiento de la bolsa chilena. Acá sí que vemos algo interesante, está cayendo con bastante fuerza la bolsa chilena Lipsa después de fuertes alzas, así que muy natural, muy normal, muy esperable, y hay un techo importante en los 8.500 puntos, así que ahí deberían volver a aparecer las compras en la bolsa chilena, así que atentos a ese nivel. Cayeron acciones como CMPC, Enel Américas, SMU, Sokimich. Generalmente acciones ligadas al crecimiento económico mundial como CMPC y Sokimich caen fuerte en estas condiciones que vivimos la semana pasada. El resto se modera un poco y en general la caída de las acciones responde a empresas que este año no han andado muy bien. En particular CMPC, en particular también Sokimich, que venía muy castigada en el último tiempo. Así que también eso es bueno porque de cierta manera hay espacio para que haya una recuperación importante después de caer a estos niveles. Lo mismo pasa con el ETF de Chile, que está alcanzando un soporte importante en torno a los 31 puntos, así que también ahí pueden aparecer las compras. Y mirando el desempeño de la bolsa de Brasil y Chile en dólares, también ambas viven una situación parecida. Directriz alcista, línea roja, que estaría siendo el punto de apoyo para esta corrección que estamos viviendo tanto en Brasil como en Chile. Así que podemos estar llegando a niveles interesantes de apoyo en donde pueden aparecer las compras nuevamente. Y el comportamiento de los multifondos, evidentemente tuvimos caídas la última semana en los fondos más riesgosos. De todas formas, no se alcanzó a visibilizar toda la caída que vivieron las bolsas el día viernes, así que es muy probable que los fondos más riesgosos en el inicio de esta semana no lo pasen muy bien, el valor cuota que se anuncie, y por el contrario el multifondo E puede que le vaya bien esta semana que nace, digamos, porque la renta fija se revalorizó. De todas formas, cambios menores, pero los cambios probablemente los veremos ya para la próxima semana con ese rezago que existe en los multifondos. Y de esta forma, ¿qué podemos esperar para la semana que viene? Bueno, es una incógnita cuándo saldrán los datos económicos en Estados Unidos. Ahora además vienen ventas minoristas, también viene la inflación,
Así que hay mucho dato que está ahí a la espera y va a depender todo de esta votación nuevamente de si se reabre, o sea, si se aumenta el techo de la deuda en Estados Unidos y se reabre el gobierno. Así que va a haber que estar atento a cómo se soluciona esto y si aparecen noticias en los próximos días. Viene ya la temporada de resultados, ya comienza el día de mañana, entregan resultados BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, todos los bancos importantes, y ya empiezan a entregar muchas empresas del Standard & Poor's 500. Así que atento a los resultados corporativos y traer a colación las valorizaciones, como siempre, cada cierto tiempo. El Global Cape Ratios, que es el Cyclical Adjusted Price Earnings, que es este indicador creado por Robert Shiller, que es un indicador que mira el desempeño de las utilidades de las empresas por mucho tiempo. Y ahí vemos cómo Estados Unidos está muy caro, similar a cómo fue la burbuja.com. Y ahí es donde ratificamos esto que hemos dicho en otras semanas. Las acciones de fuera de Estados Unidos están mucho más baratas que las de Estados Unidos. Ahí hay una brecha interesante que es precisamente lo que hemos hablado las últimas semanas. Todo esto muy ligado a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el consumo actual de inteligencia artificial? Un 5% de la energía hoy día se ocupa en inteligencia artificial, pero esto puede que suba al 12% de cara al 2030. Y también ha aumentado mucho el precio de la energía en el último tiempo. Acá hay cosas indeseadas o no vistas que podría tener consecuencias a partir del exceso de uso de inteligencia artificial. Se tiene que energizar, se tiene que enfriar todos los data centers, así que eso es un tema que seguramente en el futuro también va a tener algo de impacto. Todas las conexiones que existen entre las empresas de IA, ChatGPT, con Microsoft, con AMD, con Oracle, Intel, hoy día están todas conectadas, entre todas se están invirtiendo entre ellas, se están pasando plata, están creando nuevas cosas y esto se asemeja mucho a lo que fue en algún minuto la burbuja.com. Así que hay muchos que están mirando este gráfico con mucha atención porque ahí hay algo en donde se están pasando la plata de unos a otros y creando valor que no es tan así, de cierta manera, ¿ya? Así que eso es importante a tener en cuenta también con lo que es la inteligencia artificial. Así que para cerrar, implicancia para tus inversiones, la tendencia fuertemente alcista que hablábamos las semanas pasadas se termina, podría comenzar una corrección en los mercados. Las noticias relacionadas a la IA seguirán marcando la pauta de las empresas en Estados Unidos, sumado al inicio de la temporada de resultados que comienza ya esta semana. Y, por supuesto, también atentos a las cifras económicas de Estados Unidos y es que se liberan en los próximos días. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Te esperamos acá, así que súmense a todos los clientes que están junto a Patrimor hace tanto tiempo. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos en otro video. Chao, chao.